Un gusto saludarles, hermanos y hermanas. Sean bienvenidos, bienvenidas al estudio de la lección de la Escuela Sabática para este día lunes 16 de noviembre. Es un gusto saludarles a donde quiera estén y pues que Dios, hermanos, les guarde en este día. Tengo conmigo a mis hermanas que me van a acompañar ahora, como es mi hermana Sonia Méndez y mi hermanita María Navarro. A las dos les doy la bienvenida. ¿Cómo está, hermana María? Muy bien, pastor, gustosa de estar nuevamente aquí con usted y poder estudiar la palabra de Dios una vez más. Amén. Hermana Sonia, ¿cómo está usted? Gracias a Dios, muy contenta por poder compartir aquí el estudio de esta lección. Verdaderamente es un privilegio que el Señor nos da. Amén. Pues no podemos seguir si no oramos primero. Amén. Así que, hermana Navarro, ¿quiere usted orar? Claro que sí. Padre nuestro que estás en el cielo, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Amén, Padre. En esta mañana, Señor, te damos las gracias porque nos ha permitido, Señor, un día más bendecido, llenos de salud, Señor. Gracias por sus tiernos cuidados y lo invitamos, Señor, que sea usted el maestro nuestro, que nos enseñe, Señor, en este día. Amén. Para poder aprender de su palabra, Amén, Señor. Padre. Amén. Que su Santo Espíritu more en cada uno de nosotros, al igual que aquellos, Señor, que nos escuchan a través de los diferentes medios de comunicación, Señor. Amén. Que sea de bendición este estudio para nosotros y para todos aquellos que nos escuchan. Amén. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguimos con el tema que estamos estudiando para esta semana, el cual es cuando Jesús ordenó silencio. Este día vamos a ver que la orden de guardar silencio, el Señor se la dio a algunos que fueron sanados. ¿Por qué lo hizo el Señor? Bueno, vamos a irlo viendo en el desarrollo de la lección. Hermana Navarro, ¿cómo reaccionó Jesús ante un hombre con lepra y qué le dijo al hombre después de curarlo? Vamos a la palabra de Dios en Marcos 1, del 40 al 44. Y la palabra de Dios dice así: y vino a él un leproso rogándole, y arrodillándose ante él, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo compasión de él, extendió su mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que hubo él hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le apercibió rigurosamente, despidiéndole luego, y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Amén. ¿Qué le parece, hermana? Fíjese, pastor, que estaba mirando aquí que el Señor siempre tiene compasión de todos nosotros, y Él conoce nuestras necesidades. Él quisiera suplir nuestras necesidades, pero había algo que dice que tuvo compasión por él, y él dice que lo sanó, pero los sacerdotes de ese tiempo pues le impedían a él hacer el trabajo que él quería realizar en nosotros, ¿verdad? Porque por los celos que ellos le tenían para que no fuera malinterpretado ese milagro que el Señor le había hecho en él, ¿verdad? Interesante. Creo que el don profético, hermana Sonia, si usted gusta leerlo y ampliamos ahí. Si los sacerdotes se hubiesen enterado de cómo se produjo la curación del leproso, podrían haberse dejado inducir por el odio que profesaban a Cristo, al punto de dar una sentencia injusta acerca de dicha curación. Era tremendo, ¿verdad? Él quería que no fuese a verse la injusticia y que se diese a conocer más bien la justicia de Cristo. Vemos aquí que Jesús deseaba obtener una decisión imparcial, porque si estos se enteraban antes, iban con sus prejuicios a hacer daño a la causa, al ministerio de Jesús, antes de lo previsto. Claro.
Así que por lo tanto encargó al hombre que no contara a nadie su curación, sino que se presentara sin demora en el templo con una ofrenda de agradecimiento a nuestro Dios por la sanación, ¿no? Él tenía que presentarse entonces en el templo con esa ofrenda y ahí pues será presentada a los sacerdotes. Así que antes de que se divulgara cualquier rumor acerca del milagro, tenía que presentarse esta ofrenda para que los sacerdotes aprobaran y aceptaran y confirmaran de que el leproso en realidad estaba ya sano, sin lepra. Vemos aquí que nos vuelve a decir que antes que pudieran los sacerdotes aceptar la ofrenda, debían examinar al que la traía y certificar su completo restablecimiento. Así que el examen se hizo. Los sacerdotes que habían condenado al leproso al destierro certificaron su curación. No les quedó otra, pero por eso es que era necesario que el leproso callara, que no dijera nada a nadie, para evitar esos prejuicios que ya tenían contra Jesús los sacerdotes. Y así vemos que estos que habían condenado al leproso tuvieron que certificar que él estaba ya sano. Así que el hombre sanado fue devuelto a su familia y a la sociedad. A pesar del encargo que le hiciera Jesús, no pudo callar su corazón y lleno de gozo divulgó el poder de aquel que le había sanado. Ministerio de Curación, página 45 y 46. Qué tremendo mensaje el que encontramos aquí, hermanos, que algunas veces para alcanzar un beneficio también necesitamos, hermanos, utilizar el silencio. Muchas veces también por hablar de más podemos perjudicarnos y evitar que podamos ser beneficiados. En este caso, si él hubiera hablado antes de ir donde ellos, le hubieran declarado que no estaba curado. Exacto. Por el odio que le tenían a quien le había sanado. Exacto. Entonces Jesús, el motivo por el cual le dijo, no digas nada a nadie, era para su mismo bien, para evitar el prejuicio con el cual le podía evaluar el sacerdote. Y así, hermanos, qué bendición se llevó, porque por seguir las instrucciones de Cristo, entonces fue devuelto a su familia. Amén. Fue insertado en la sociedad. ¿Cuándo fue que habló? Después que ya le habían dado el certificado. Exactamente. Cuando ya tenía el certificado, entonces dijo, voy a hablar. Ajá. Pero antes Jesús le dijo, no vayas a hablar. Así, hermanos, nosotros también tenemos que ser en la vida pues muy, muy inteligentes, muy prudentes. Y hay veces cuando no tenemos que hablar antes de tiempo, hermanos. Todo tiene su tiempo, como Amén. Decía el versículo de memoria. Él habló cuando llegó el tiempo de hablar. Amén. Antes no debía haberlo hecho, porque podía perjudicarse. Exacto. Bueno, pero hermana Navarro, después de sanar a la hija de Jairo, ¿qué ordenó Jesús posteriormente? Porque aquí vemos que otra vez se repite la historia. En Marcos 5:41 a 43. Marcos 5:41 y 43. Y tomando la mano de la muchacha le dijo, Talita Cumi, que si lo interpretares, muchacha, a ti te digo, levántate. Y al instante la muchacha se levantó y anduvo, porque tenía 12 años y estaban atónitos, muy asombrados. Él les encargó mucho que nadie lo supiese y mandó que se le diese de comer. Amén, amén. Wow. Tenemos otro comentario en la palabra de Dios ahí en Juan 5:2. Exacto. Y ahí en Jerusalén, a la puerta de las ovejas, hay un estanque que en hebreo es llamado Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y estos yacía gran multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que esperaban el movimiento del agua. Verso 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era sábado aquel día. Amén. Tremendo. Sí, aquí vemos que el Señor quería hacer Él quería obrar en estas personas aquel día, ¿verdad?
Dice que en su corazón él quería hacer el milagro en cada uno de estos enfermos. Pero como era sábado, pues él se retuvo porque él sabía que tal curación excitaría, ¿verdad? Los sentimientos de estos los celos. Sí, los celos de estas personas, de estos rabinos, ¿verdad? Por eso fue que él se contuvo. Pero el Señor quiere actuar de tal manera en nosotros, pero como decía el pastor ahorita, ¿verdad? A veces tenemos que ser prudentes, porque no nada más nos perjudicamos nosotros mismos, sino perjudicamos a los que nos rodean, ¿verdad? Sí, es cierto. Así nosotros vemos que para evitar una publicidad indebida, el Señor amonestaba, exhortaba a los beneficiados de sus milagros a que guardaran silencio, porque acarrearía muy rápidamente la oposición. En esta ocasión Jesús estaba pues principiando su ministerio, y recuerden que en el calendario de Dios había una hora en la cual se tenían que dar los eventos, y apresurar las cosas por ser imprudente pues podía estropear en alguna manera la misión de Jesús. Así que para cuando tocaba hablar era que había que hacerlo, y cuando el Señor quería evitar prejuicios, pues decía no. Imagínense en este caso, cuando cura al paralítico, lo cura en sábado. Ya ustedes se pueden imaginar la oposición que recibiría el Señor en su ministerio por parte de los fariseos. Y nosotros vemos que tuvo varias veces el Señor oposición por los milagros que hacía en sábado. Así que está de alguna manera justificada la orden que da el Señor en estas ocasiones. Y pues es más, hubo veces cuando el Señor hasta no quiso ni sanar. ¿Por qué? ¿Qué le parece, hermana María Navarro, si lee la cita del don profético? Claro, sí. ¿Por qué razón? Dice que Cristo anhelaba ejercer su poder curativo y sanar a todos los que sufrían, pero era sábado. Multitudes iban al templo para adorar, y él sabía que un acto de curación tal excitaría de tal manera el prejuicio de los judíos que abreviaría su obra. Lo que estaba diciendo, ¿verdad? Que se acortaría, abreviaría la obra por causa de los prejuicios. Y había veces que él se detenía para sanar, quería sanar, pero se detenía porque sabía de que eso excitaría a la gente, y los líderes religiosos se vendrían en contra y rápidamente podrían querer matarlo antes de tiempo, si varias veces lo quisieron hacer. Bueno, pero hermana Sonia, después que Jesús sanó al sordomudo, ¿qué le pidió y cuál fue el resultado? Porque aquí hay otro caso. Sí, vemos el otro caso aquí en Marcos 7 del 31 al 36. Y nos dice así: y saliendo otra vez de la región de Tiro y de Sidón, vino al mar de Galilea, a través de las costas de Decápolis, y le trajeron a uno que era sordo y tartamudo, y le rogaron que pusiera su mano sobre él. Y tomándole aparte de la multitud, metió su dedo en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y alzando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, que es, sé abierto. Y al instante sus oídos fueron abiertos, y fue suelta la atadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Está tremendo, ¿verdad? Le estaba pidiendo el Señor Jesús: no digan a nadie, para que no se acortara su ministerio o quisieran aprenderle antes del tiempo. Pero la gente estaba ansiosa por contar lo que el Señor había hecho con ellos. Y yo me quedo pensando, nosotros sí tenemos permiso ahora de parte del Señor, desde que Él ya pagó nuestra deuda, tenemos completo permiso para divulgar todo lo que el Señor hace con cada uno de nosotros. Amén. Cómo nos ha sacado de donde andábamos, cómo nos ha limpiado, nos ha sanado y nos está preparando para el reino de los cielos. Amén. Amén. Vamos a mirar la nota final del don profético, hermana Navarro, si la lee, por favor.
Mirando al cielo, Jesús suspiró al pensar en los oídos que no querían abrirse a la verdad, en las lenguas que se negaban a reconocer al Redentor, a la orden, sea abierto, le fue devuelta al hombre la facultad de hablar, y violando la recomendación de no contarlo a nadie, publicó por todas partes el relato de su curación. Wow. Fíjense, hermanos, qué tremendo aquí. Yo de verdad me quedé impactada por este último relato, ¿verdad? Que vamos a estudiar aquí. Dice que el Señor, estábamos hablando de una persona que estaba enferma de sus oídos y de su lengua, ¿verdad? Era una enfermedad física, pero aquí el Señor nos dice que nosotros estamos sordos y estamos mudos espiritualmente, porque no queremos obedecer su palabra, porque no queremos estudiarlo, no queremos conocerlo. Entonces nosotros mismos nos incapacitamos para poder oírlo, ¿verdad? Para poder obedecer su palabra nosotros mismos. Incluso aquí me quedé sorprendida de que dice, y fue suelta la atadura de su lengua y hablaba bien. Esas ataduras nosotros mismos nos las ponemos, ¿verdad? Porque el Señor en cada cosa, en la naturaleza, a través de nuestros hermanos, de las personas que nos rodean, Él nos habla, Él nos da testimonio del amor que Él tiene por nosotros, y nosotros mismos somos los que nos negamos a querer obedecerle. Entonces, más que nada, hermanos, yo creo que estamos enfermos espiritualmente, y yo espero en Dios que podamos ser más obedientes, tener nuestros oídos abiertos a lo que el Señor quiere, para que nosotros cada día seamos santificados en Él. Amén. ¿Verdad? Y que podamos verle espiritualmente, y así poder estar preparados para todo lo que viene, todo lo que nos espera. Amén. Estaba yo pensando que nos dice que Jesús suspiró al pensar en los oídos que no querían abrirse a la verdad. Y tantos que hay hoy en día que no quieren escuchar. Y lo que escuchan sin oír. Verdaderamente que hay que prestar atención y permitir que el Señor abra nuestros oídos espirituales y desenrede nuestra lengua también, para poder hablarle a otros y poder así colaborar con Cristo Jesús, porque recordemos que nadie va a ir al cielo solo. Todos tenemos que hablar de las maravillas que ha hecho Jesús con cada uno de nosotros, y así podremos llevar a otros a los pies de Jesús. Así que vemos aquí que es lamentable, y el Señor ve con tristeza las lenguas que se negaban y que se niegan a reconocer al Redentor. Por eso es que ahí a la orden sé abierto le fue devuelta al hombre la facultad de hablar, y podemos nosotros pedirle al Señor, todo lo que nos están viendo o escuchando el estudio de esta lección, cada uno de nosotros es una exhortación que estamos haciendo a que le pidamos también al Señor que sean abiertos nuestros oídos espirituales y nuestra lengua desenredada, para poder así hablar las maravillas de Jesús. Y así, si nosotros nos sentimos cohibidos y no podemos hacer, recuerden que si el Señor le devolvió al hombre sordomudo la facultad de hablar y escuchar, Él también quiere hacerlo con usted y conmigo, darnos esa facultad de escuchar y hablar de Cristo Jesús, que en realidad debe ser nuestro tema día con día, porque en el cielo va a ser nuestro tema diario y de gozo para cada uno de los seguidores de Cristo. Amén. Me recuerdo una vez cuando el apóstol Pablo también iba como misionero, y el Espíritu Santo le dijo, ahí no vas a ir. Y en otro lado le dijo, habla y no calles. Hermanos, cuando uno está siendo guiado por el Espíritu Santo le indica cuándo debe hablar. ¿Se acuerdan el caso de Nehemías? Cuando él sabía cómo estaba allá Jerusalén, cómo estaba el templo destruido,
él pensaba y pensaba cómo poder decirle al rey lo que estaba pasando, y pues solamente se le notaba, ¿verdad?, la tristeza, pero ya esa cara estaba hablando. Y cuando el rey preguntó, ¿qué tienes?, allí él habló. Hermanos, ¿a qué quiero llegar con esto? Que lo que tenemos que tener es sabiduría, hermanos. Amén. Para que nosotros hablemos a su debido tiempo a la gente que corresponde. Miren, en este caso, cuando el Señor sana a este sordomudo, esto era en la región de los gentiles. Exacto. Pues dice que él estaba por la región de Tiro y vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Esta era un área de gentiles, de paganos. Tomando en cuenta lo que era el paganismo en esos tiempos, este milagro podría incentivar a los paganos a querer tener a este predicador que hace maravillas con ellos. Y no se nos olvide que Jesús primero tenía una misión de ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya llegaría el momento cuando le llegaría a los gentiles la bendición. Amén. Pero decir en ese momento, Él me ha sanado, pues esto podría en alguna forma el plan de Dios pues perjudicarlo por la reacción de la gente. Ser estorbado. Exacto. Y entonces nosotros vemos que pues el consejo del Señor va en esa dirección. Los gentiles ya llegará su momento, pero también aquí nosotros vemos de que pues el hombre no cayó. Uh-huh. Y mañana creo que vamos a ver cuál es el problema cuando no se siguen las instrucciones. Uh-huh. Porque aquí el hombre no cayó, él divulgó. Pero yo no sé si es la de mañana, no, es la del miércoles. Es que vamos a ver qué pasa cuando uno no calla, cuando uno pues, está feliz con la bendición y dice voy a hablarlo. En este caso, pues trajo también algunas situaciones que repercutió en alguna manera negativa en el ministerio de Jesús. Pero como dijo la hermana Sonia, vivimos en un contexto diferente. Y el contexto en el cual estamos ahora, pues ya no es para callar. Es para divulgar las buenas nuevas de salvación. Amén. Ya nosotros estamos en un contexto donde Jesús ha dicho, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y predicad el evangelio. Amén. En ese sentido, hermanos, pues este no es un tiempo para callar, pero sí debemos pedir sabiduría para saber cuándo lo vamos a predicar, a dónde lo vamos a predicar y con quién. Necesitamos sabiduría, hermanos, para saber cuándo vamos a hablar. Hay veces cuando cierta persona pues no lo va a aceptar, lo va a rechazar, tal vez no es el momento. Hay que pedir, hermanos, esa sabiduría. Amén. No sé, de repente voy a poner un ejemplo. Yo veo que la hermana Sonia es una señora, pues, de alta sociedad, por decirlo así, y entonces yo quisiera hablarle, pero yo miro de que, pues, es una mujer de negocios y siempre la veo que está con la hermana, digamos, Navarro, hablando de negocios. Son señoras así como que hay que hablarles, pero también tengo que tener esa prudencia para saber cuándo es que yo voy a hablar, en qué momento es que debo hablar, porque son personas que hay que buscarles, como dicen, su lado. Entonces, aquí es donde necesitamos pedirle a Dios sabiduría. Amén. Para que así nosotros, hermanos, sepamos en qué momento es que hay que hablar, hay que proclamar. Así que vemos que en ocasiones, para bien de las mismas personas, el Señor dijo, no lo digan a nadie. ¿Qué les parece si oramos por sabiduría en este momento? Amén. Para que el Señor nos ayude a ser prudentes en todo momento. Amén. Vamos a orar. Bien. Amado Padre, hoy también nosotros podemos andar en medio de gentiles, podemos andar en medio de gente que anda en el paganismo, podemos andar nosotros también en medio de gente prejuiciosa, como lo eran los sacerdotes en relación con Cristo. Podemos andar, Señor, en medio de personas que hablarles de Jesús o testificar de Jesús en un momento determinado puede no resultar positivo. Y es por eso, Señor, que nosotros te pedimos sabiduría. Amén. Porque sabemos, Padre, nosotros igual que aquel sordomudo, nosotros también, Señor, nosotros queremos hablar de ti porque
sabemos lo que tú has hecho por nosotros, la maravilla que tú has hecho en esta salvación tan grande que has obrado. Pero Padre, te rogamos, primero, que no dejemos de hablar por cobardía, que no dejemos de hablar porque no tenemos ganas, no, Señor, sino que solamente no hablemos porque allí tú nos estás indicando que no es el momento. Rogamos, Señor, que nos des el privilegio de ser sabios. Amén. Para saber cuándo hablarle a alguien. Amén. Y cuándo callar. Ayúdanos, Señor, a ser prudentes. Necesitamos seguir tus instrucciones, porque sabemos que si las seguimos vamos a tener éxito en lo que hagamos. Así que nos encomendamos en tus manos y rogamos sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias.